Saludos, espero que se encuentren muy bien. Luego de estudiar la integral indefinida y estudiar la integral definida, ahora vamos a estudiar aplicación de la integral definida. En este caso, tenemos varias aplicaciones de la integral definida, pero acá en el curso solo vamos a ver áreas bajo la curva o áreas entre curvas. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Al inicio de integrales definidas estudiamos un poquito de dónde era que surgía, ¿verdad? De unos rectángulos, unos límites, ahí lo tocamos un poquito, ¿verdad? Pero ya entonces vamos a utilizar la integral definida para calcular el área de una vez, directamente. Entonces vamos a ver cómo realizamos este procedimiento. Dice la integral definida de una función f de x mayor o igual que 0, o sea, positiva, que esté por arriba. Primer caso, el más sencillo, positiva, y continua en un intervalo AB. Mide el área de la región bajo la gráfica y igual a f de x sobre el eje x y entre las rectas verticales x igual a A y x igual a B. Entonces, algo que debemos tener claro es que mi área siempre tiene que estar encerrada, ¿verdad? Vean que acá lo están cerrando por esta curva por arriba, luego en los extremos por las rectas, como nos indica aquí, x igual a A y x igual a B, rectas verticales. Y por acá abajo, ¿por qué? Por el eje X. Entonces tenemos toda esa región delimitada, encerrada, ¿verdad? Entonces si no está encerrada, algo está fallando o algo estamos planteando mal. Siempre tiene que estar encerrada el área para poder hallarla. Y entonces nos dice que el área de la región mostrada es A igual a la integral de AB de f de x. En este caso, vean que es A, ¿por qué? Porque es, digámoslo así, mi límite por la izquierda para mi área y B, el límite por la derecha de mi área. O sea, lo están cerrando por izquierda y por derecha. Eso nos va a definir nuestro límite inferior y el límite superior de la integral. Pero entonces luego tenemos un problema más, ¿verdad? Luego tenemos un problema más porque ¿qué pasa si vamos a tener dos funciones? Vamos a ver acá, dice, se explica a continuación cómo hallar el área de una región comprendida entre las gráficas de dos funciones continuas, digamos f de x y g de x, mostradas de la siguiente manera. Vean que la que está aquí en verde, ¿verdad? Lo que encerramos en verde, tenemos solo una función y delimitada por mis rectas verticales, ¿verdad? Y el eje X. Pero entonces ahora más bien esa área como que nos quedó arriba, ¿verdad? Con el área, perdón, con las funciones g de x y f de x. Quedó como encima del eje X, ¿verdad? Como que la trasladé, podemos decirlo así. Entonces, ¿cómo calculamos esa área? ¿Cómo vamos a calcular esa área? Vean que aquí ya está actuando dos funciones, una función g y una función f de x. En realidad acá también, pero lo vamos a dejar así por el momento. Más adelante vamos a explicar que también aquí hay dos funciones. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver esta. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo calculamos esta área? Vean que entonces cuando solo nos dicen una función es sencillito porque simplemente es, bueno, la función y ver dónde inicia y dónde termina. Pero entonces ya cuando tenemos dos, vamos a ver cómo vamos a trabajar. En realidad no es complicado. Vamos a trabajar con un concepto de la escuela que nos decían anteriormente en la escuela que no le puedo quitar al número más pequeño el más grande. ¿Verdad? Que después descubrimos que eso era falso, pero vamos a utilizar eso, que siempre al número más grande le vamos a quitar al más pequeño. ¿Y cómo lo podemos aprender? Recordarnos también que cuando nosotros evaluamos la integral definida, es siempre al más grande le quito el más pequeño. Acá también vamos a manejar el mismo concepto. La función más grande le voy a quitar la más pequeñita. Entonces vamos a ver a qué nos referimos. Vamos a verlo con el dibujo para ver si nos queda más claro. Por acá tenemos una breve explicación que ya ustedes lo pueden leer con más detalle en el documento en PDF. Nosotros vamos a analizar el dibujo, que básicamente es lo que nos está explicando arriba. Entonces, vamos a ver. Acá nos dice que si nosotros queremos calcular el área, pero la que esté por debajo de la función esta, de la función f, la que está por arriba. Entonces, ¿cómo calculamos esa área? Ya nosotros sabemos. Pensando que no existe la función g, ¿verdad? Es toda esta. Esta es la misma fórmula de la anterior, ¿no? Es la integral de a b, que es el inicio, perdón, de a, el inicio, y de b, que es el final. ¿De la función qué? De la función f de x. Y esto es esta integral que tenemos por acá, ¿verdad? La integral de AB de f de x. Lo estoy calculando toda.
Pero entonces yo no quiero calcular toda esa, ¿verdad? Solo la R, solo quiero calcular R. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, eliminemos esto que está por aquí abajo, lo que estamos coloreando en color menta. Pero esa integral, o esa área más bien, ¿cómo la calculamos? La calculamos mediante la integral de a a b, pero ahora ¿de qué función? De esta función que viene por acá. Otra vez olvidándonos de la función, en este caso de la función f. De la función f. Vamos a colorear por acá también la función f. Y entonces vean que, bueno, entonces solamente al área en verde le quito el área en color menta. Si se la quito, vamos a encontrar el área R, el área R. Vamos a pintar a esta menta aquí, que es el área. Es como cuando teníamos figuras sombreadas, que nos daban, por ejemplo, vamos a dibujar un circulito por acá, primero un cuadrado, un rectángulo, y vamos a dibujar acá un triángulo, que nos quede más bonito, un triángulo. Y entonces nos necesitaban hallar esta área. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, hallar el área del rectángulo o del cuadrado y luego restarle el área del triángulo. Aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos encontrando todo el área verde y le resté el área en menta. Así voy a encontrar el área R. Y entonces se nos hace esta ecuación, ¿verdad? En verde es igual a el área en menta y más el área R, la que quiero encontrar. Entonces el área R es simplemente quitarle en menta. Acá más formal con la ecuación, pero en palabras sencillas de lo que estábamos explicando anteriormente. Le estoy quitando solamente el área en color menta, ¿verdad? Acá tenemos menta, vamos a cambiar de color primero. O sea, acá tenemos aquí menta, se la estoy quitando al área en color verde. Y ahí tenemos. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso para tener la fórmula más bonita? Por propiedades de la integral definida, puedo unir esta resta como la integral de AB de f de x menos g de x. ¿Por qué? Porque ambas tienen el mismo límite de integración de AB y de AB. Entonces, ¿qué concluimos? Al final, que buscar la integral entre dos curvas es simplemente a la grande le quito la pequeña. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la más grande y cuál es la más pequeñita? Bueno, la que esté más arriba en el eje Y, ¿verdad? Y la más pequeña la que esté más abajito, ¿verdad? Entonces es fácil de verlo, es visualmente. Y entonces lo que vamos a restar son los criterios, ¿verdad? El criterio de la función más grande menos el criterio de la función más pequeñita. Y con esto ya estamos listos para empezar a trabajar áreas bajo la curva, la aplicación de integral que vamos a ver para este parcial. Cuando es una función, mucho más sencillo. Solo la función y de dónde inicia y dónde termina. Y acá, ¿qué tengo que ver? Bueno, ¿cuál función está más arriba y cuál función es la que está por debajo? ¿Por qué? Porque tengo que restar la más grande, le resto la más pequeñita, ¿verdad? Y lógicamente entonces también ver de dónde inicia y dónde termina. Vean que algo curioso en este caso, que aquí puedo definir dónde inicia en este punto, ¿verdad? Y acá dónde termina en este otro punto. Y ese punto es que es la intersección entre la función f y la función g. Entonces, en el caso que no nos den esos puntos, lo que tenemos que buscar es la intersección entre la función g y la función f de x. Entonces acá también nos tenemos que recordar un poco de cómo resolver ecuaciones, ya sea ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo grado, ¿verdad? Entonces, si no, nos recordamos a practicar esa parte, cómo resolver esas ecuaciones, ¿verdad? Y con esto, entonces, ya estamos dando la introducción. Vamos a ver si resolvemos unos ejemplos y van a ver que es sencillo, teniendo en cuenta que tengo que definir dónde inicia, dónde termina y siempre es la que está por arriba menos la que está por debajo. Entonces, vamos a ver, me voy a volver a la página anterior. Acá anteriormente, vamos a ver, yo les mencioné que era lo mismo, teníamos dos funciones, ¿verdad? ¿Cuáles dos funciones? Bueno, voy a tomar el eje X como una función. ¿Y cuál función es esa? Es Y igual a 0. Es una recta horizontal. Entonces, aplicando el mismo concepto que acabamos de aprender, que le resto la función más grande, la más pequeñita, ¿verdad? A la más grande le quito la más pequeñita. Vamos a ver cómo nos va a quedar la integral esta. El área, perdón. El área A nos va a quedar de qué? ¿Dónde inicia? De A y dónde termina? En B.
¿De cuál es la función que está por arriba? F de x. F de x y menos la que está por debajo, que es en este caso y. Igual 0, esto es 0. De x. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que aquí vamos a tener f de x menos 0 es lo mismo, es f de x, ¿verdad? Es f de x. Entonces por eso es que no se ve ese cambio que estamos haciendo o esa resta que estamos realizando. Pero es el mismo concepto. Entonces en general lo podemos aprender así. A la más grande le resto la más pequeña. La que está más arriba le resto la más, perdón, la que está por debajo. La que está arriba le resto la que está por debajo. Y con eso lo vamos a tener claro y los límites de integración. Entonces lo vuelvo a repetir otra vez. Es a la más grande le resto la más pequeña. O la que esté más alto le resto la que está más bajito. En funciones. Y siempre encontrar dónde inicia y dónde termina. Es importante entonces que estamos hablando de la que esté por arriba y la que está por debajo. Entonces tenemos que ver muy bien la gráfica o analizarla. Porque si en un momento se cambia eso, entonces tenemos que plantear la integral diferente. Es decir, tal vez en un pedacito f está por arriba y g por debajo, pero ya en otro pedacito se invierte. G está por arriba y f está por debajo. Y entonces hay que tener cuidado. Ahí es donde vamos a hacer particiones de la propiedad aquella que vimos en integrales. La que vimos en integrales, que ¿qué nos decía esta propiedad? Si nosotros tenemos un c entre a y b, entonces era lo mismo calcular ab de la integral de f de x era igual a ¿qué? Era igual a calcular a la integral de a c de f de x más la integral de c a b de f de x de x. Entonces lo que vamos a utilizar las particiones, esas particiones, ¿verdad? Aquí puede ser que tengamos f de x o restas, f de x menos g de x menos f de x. Depende, entonces podemos hacer esas particiones para mantener eso, la que está por arriba, por la de abajo. En ese pedacito siempre se tiene que mantener esa digámoslo así, vamos a ver, esa forma, que por arriba esté la función f y por debajo la función g de x. Que no cambien, que no cambien. Más adelante vamos a ver ejemplos, pero tenemos el primer ejemplo, nos dice calcular el área de la región contenida entre las gráficas de la parábola y igual a x a la 2 y la recta y igual a x más 2. Entonces aquí también las integrales van a ser sencillas porque van a ser funciones sencillas, trigonométricas, polinomios. Entonces ya la integral no nos va a ser de complicación. Entonces en realidad aquí lo complicado es interpretar el problema, ¿verdad? Interpretar el problema. Ya la integral va a ser sencilla, la integral va a ser bien sencillita. Entonces, bueno, ahí tenemos el dibujito. Y vean que tenemos, dice que la integral va de a a b y tenemos la recta y la parábola. Entonces, ¿cuál es la que está por arriba? La que está por arriba es la recta. La recta y la que está por debajo es la parábola. Entonces ya podríamos empezar a plantear la integral. Ya sabemos que la integral va de dónde? De acá, de mi punto de inicio, que es el a. Aún no sé cuál es el valor. Y termina ¿dónde? En b. Esos son los límites inferiores. Y ahora entonces, ¿cuál es la que está por arriba? ¿Cuál función está por arriba? ¿La parábola o la recta? Bueno, en este caso la recta, ¿verdad? La que está más alta, más grande, ¿verdad? Por encima de la otra. Entonces sería x más 2, ¿verdad? Menos la otra función, la que está por debajo, que en este caso es la parábola. Menos x a la 2 de x. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, para calcular la integral, calcular a y b. ¿Cómo calculamos a y b? Como lo mencioné anteriormente, estos puntos son la intersección entre la parábola y la recta. Entonces vamos a buscar cuando la parábola x a la 2 es igual a la recta x más 2. Porque ellos comparten puntos, ¿verdad? Igualamos. Ahora aquí notamos que, ¿qué vamos a notar acá? Notamos que tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, como es una ecuación cuadrática, acá igualamos a 0. Todo lo vamos a pasar para el lado izquierdo. Entonces, x a la 2 menos x menos 2 igual a 0. Igual a 0, ¿verdad? Entonces, ahora nos queda una ecuación cuadrática igual a 0. Verificamos que el a esté positivo, está positivo, y verificamos que no exista factor común, ¿verdad? Para meterlo en la calculadora. Aunque en este caso digamos que no es del todo necesario porque como estamos resolviendo una ecuación no hay problema. El problema es cuando vamos a factorizar, ¿verdad?
Entonces lo metemos en la calculadora y resolvemos, ¿verdad? A es 1, B es menos 1 y C es menos 2. C es menos 2. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Dice que obtenemos x igual a 2 o x igual a menos 1. Entonces, antes de continuar, aquí voy a hacer un paréntesis. Siempre cuando estén viendo los videos, tengan su cuadernito ahí, un de dudas. Si es necesario devolver el video, se devuelven. Si no entienden algo, ¿verdad? Eso es lo bueno de los videos, que podemos devolvernos. Entonces, si no, bueno, me vuelvo desde el inicio, otra vez lo vuelvo a ver 1, 2, 3 veces y tener ese cuadernito de dudas para apuntar. Tengo duda acá, porque no me quedó claro esto, ¿verdad? Y ir resolviéndolo ustedes también. Es una buena manera de cómo ir estudiando la clase. No solamente ver el video y listo, porque tal vez no lo vamos a aprender, ¿verdad? No vamos a aprender una vez cómo es. Entonces, no, mejor un cuadernito, dudas y lo voy resolviendo yo también. Ok, entonces, bueno, luego ese paréntesis. Ahora, bueno, cambiamos los límites de integración. Entonces, claramente sería el a es menos 1 y el b es 2, ¿verdad? Acá sería menos 1 menos y acá 2, ¿verdad? Claramente porque menos 1 es más pequeñito que 2. Entonces tendríamos la integral de ¿qué? De menos 1 a 2 de x más 2 de x a la 2. Nos faltó un menos por acá de x. Y entonces simplemente ahora calculamos la integral. Ven que las integrales son bien sencillas. La integral de x es x a la 2 entre 2. Solo sumamos un 1 al exponente y lo dividimos entre lo mismo. La integral de 2 es 2x. Menos la integral de x a la 2 es x al cubo entre 3. ¿Verdad? Y ahora indicamos que vamos a evaluar de menos 1 a 2. ¿Por qué? Porque esto es una integral definida. Entonces ahora vamos a evaluarlo. Vamos a evaluar esto. Primero recuerden que es el de arriba y luego el de abajo, con una resta. Bueno, entonces vamos a evaluar. Primero el 2, recordemos el de arriba, otra vez lo repito, el de arriba menos el de abajo. Entonces primero el 2, todo las x lo cambio por 2. 2 a la 2 entre 2. Más 2 por 2 menos 2 al cubo entre 3. Ahora, menos, evaluamos el x, ¿verdad? Acá podemos hacer dos cosas. Lo podemos escribir entre paréntesis para recordar que vamos a cambiar de signo o cambiar de signo inmediatamente. Vamos a cambiar de signo. Acá está positivo, cambia a negativo. Entonces nos va a quedar menos 1 entre paréntesis. Recordemos que va entre paréntesis porque si no lo meto entre paréntesis en la calculadora nos va a dar un resultado distinto. Ahora este está positivo, cambia a negativo. 2 por menos 1, que es el x. Ahora este que está acá negativo pasa a ser positivo. Negativo con negativo, positivo. Recordemos que le estamos cambiando el signo. Y menos 1 al cubo entre 3. Y listo, ahora lo que tenemos que hacer es meter todo esto en la calculadora así como está. Y vamos a obtener el resultado. Así como está, ¿verdad? Con los paréntesis del menos 1. Por eso es muy importante ponerle el paréntesis. Y obtenemos como resultado que esto es igual a 9 medios. Y si en el problema le queremos agregar las unidades, podríamos escribir unidades lineales, ¿verdad? Unidades lineales al cuadrado. En otro caso no. Y con esto entonces estaríamos terminando nuestro primer ejemplo de cómo calcular un área bajo la curva. Tenemos un ejemplo más, dice, determine el área de la región comprendida entre las curvas y igual a x a la 2 entre 8 y y igual a raíz de x, con x mayor o igual que 0. Entonces nos dice que ya tenemos las gráficas, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es cuál está por arriba y cuál está por debajo. Entonces tendríamos la que está por arriba es esta que viene acá, ¿verdad? La que está más arriba. Y esta es mi radical. Y la que está por debajo es la otra, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La integral, vamos a poner la integral, vamos a ponerle un nombre al área. Área acá, A. Entonces, A es igual a la integral de que la función que está por arriba, que es raíz de x, menos la que está por debajo, que es la parábola. Es decir, x a la 2 entre 8 de x. Si notan, no puse los límites de integración, ¿verdad?
tenemos que buscarlos. A ver, los límites de intersección es dónde inicia mi área y dónde termina. Y está iniciando de acá, ¿verdad? Respecto al eje X. Este punto ya lo tenemos, no hay que buscarlo, es el origen, es 0, ¿verdad? Pero luego tenemos este otro puntito, que acá nos está cerrando verticalmente, ¿verdad? Tendríamos que buscar este valor. Vamos a escribir que es un B. ¿Cómo encontramos ese valor? Bueno, igualando mis funciones, ¿verdad? Cuando x a la 2 entre 8 es igual a la raíz de x. Vamos a escribir por acá, bueno, no lo vamos a escribir porque lo vamos a calcular, vamos a dejarlo así. Entonces igualamos x a la 2 entre 8 cuando es igual a raíz de x. Y resolvemos la ecuación. Entonces, acá es donde les mencionaba que tenemos que recordar cómo resolver ecuaciones, ¿verdad? Cómo ir resolviendo las ecuaciones. Como esta es una ecuación con radical, yo quiero eliminar el radical, ¿verdad? Porque queremos despejar el x. Entonces voy a elevar a ambos lados al cuadrado porque quiero eliminar esa x, quiero eliminarla. Entonces, si elevo a ambos lados al cuadrado, ¿cómo nos va a quedar? X a la 2 entre 8. Voy a hacerlo paso por paso esto. Todo elevado a la 2 y el lado de la derecha también. Todo elevado a la 2. Del lado derecho se nos va a perder la raíz, que eso es lo que quiero. Y acá el 2 se va a distribuir a ambos términos, ¿verdad? X a la 2, eso es x a la 4. Multiplicación de 2 por 2. Una potencia. Y luego el 8 a la 2. 8 a la 2 es 64, ¿verdad? Entonces, escribimos 64 por acá. Y ahora, para no trabajar con fracciones, este 64 que está acá, dividiendo, voy a pasarlo a multiplicar al otro lado. Al lado de la derecha. Nos va a quedar x a la 4 igual a 64 por x. Bueno, como quiero despejar para x, todo lo que tenga x para un lado, ¿verdad? Entonces diríamos x a la 4 menos 64, x igual a 0. Y ahora podemos notar que aquí hay un factor común x, ¿verdad? Un factor común x, saco el x a factor común y nos va a quedar x al cubo menos 64 igual a 0. ¿Y de aquí qué obtenemos? Obtenemos que x es igual a 0 o x al cubo menos 64 es igual a 0, ¿verdad? Ya tenemos una solución, que de hecho fue la que encontramos acá, ¿verdad? La que se veía claramente, fue mi límite inferior. Y ahora en este caso nos faltaría resolver esta otra ecuación. Simplemente entonces x para un lado, o sea x al cubo, y 64 por otro lado. Como está negativo, lo pasamos a positivo. Y para eliminar el cubo, ¿qué debemos hacer? Aplicar la raíz cúbica a ambos lados. Ahora sacamos la raíz cúbica de 64, que eso es igual a 4. Entonces, en este caso, obtenemos que b es igual a 4. B es igual a 4. Y mi límite superior, entonces, sería 4. Listo, ahora, bueno, ya encontramos el límite superior. Ahora simplemente es calcular la integral. Vamos a calcularlo por acá mismo. Y la integral de esta raíz es de las sencillas, ¿verdad? Primero, un paso previo, habría que cambiarlo a x elevado a la 1 medio. Vamos a escribirlo por acá. Ya eso lo sabemos de integrales definidas e indefinidas, ¿verdad? Esa raíz de x es igual a 1 en tu medio, ¿verdad? X elevado a la 1 medio. Eso por propiedad de potencia. Y entonces es la regla sencilla que sumamos un 1 al exponente, ¿verdad? Entonces sería 1 medio más 1, eso es 3 medios. Nos va a quedar x elevado a la 3 medios. Y eso dividido entre ¿qué? Entre 3 medios. Pero recuerden que le vamos a dar la vuelta para más rápido, para no hacer un paso más. Entonces 3 medios, el que está abajo es 2, quiere decir que el 2 pasa arriba y el 3 queda hacia abajo, ¿verdad? Ahora menos, este 8 es una constante, ¿verdad? Que en realidad es un octavo porque está abajo. Entonces voy a escribirlo para acá, un octavo. Y el x a la 2, ¿cómo lo integramos? Como x al cubo, sumándole un exponente entre 3. Y como terminamos de integrar, ahora acá, indicamos que vamos a hablar de 4 a 0. De 4 a 0. Y entonces recordemos que es el de arriba le quito el de abajo. Primero evaluamos en 4. Evaluamos en 4 y luego en 0. En 0 en este caso no lo vamos a evaluar porque imaginemos qué pasa si el x es 0. Esto va a ser 0. 2 tercios por 0 es 0. 0 elevado a la 3 medio es 0. Todo es 0. Y acá igual. 0 al cubo es 0. Y 0 entre 3 es 0. Y 0 por 1 octavo es 0. Entonces el 0 se elimina. No lo vamos a restar. Solo vamos a evaluar en 4. Entonces para hacerlo más rápido vamos a tener 2 tercios
de x a la 3 medios, o sea, 4 elevado a la 3 medios menos 1/8 de qué? De 4 elevado a la 3 entre 3. Y ahora, vamos, antes de continuar, vamos a borrar esto que quedó aquí muy feo, no se entiende. Entonces acá 4 a la 3 y 3. Y ahora esto lo metemos en la calculadora para ver qué resultado nos va a dar. Y obtenemos que esto es igual a 8 entre 3, 8 tercios, ¿verdad? 8 tercios. Igual podríamos escribir unidades lineales. Vamos a separar esto acá. Y listo, aquí tendríamos ya otro ejemplo más de cómo calcular un área entre curvas. Entre curvas, si fuera solo una, entonces bien sencillito, ¿verdad? Es de dónde inicia, a dónde termina y la función, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos calcular toda esta área, ¿verdad? Toda esta área acá, que sería en ese caso, sería la integral de 0 a 4 de la función, esta que está por acá, de la raíz de x. Y listo, nada más, calcularla. Ahí sería mucho más sencillo todavía. Y ahora vamos a ver, supuestamente ahora tenemos un problema. Vamos a ver qué pasa, porque si vemos el dibujo aquí, tenemos el área por debajo. Y es lo que nos indica aquí, dice que en los ejemplos previos hemos utilizado funciones cuyas gráficas están por encima del eje X, o sea, positivas, ¿verdad? Esta no es una condición importante en realidad. Lo único que se necesita para aplicar la fórmula 2.1, la resta, ¿verdad? Entre las funciones, es calcular los límites de intersección y considerar las posiciones de la gráfica. Es decir, siempre ver cuál es la que está por arriba y cuál es la que está por debajo. Siempre. Lo que como lo indica, ¿verdad? Cuál es la que está por arriba y cuál por debajo. Para que el lector aprecie esta observación, supongamos que las gráficas f de x y g de x se encuentran por debajo. Entonces aquí tenemos las que están por debajo del eje x. Pero esas gráficas, si yo quiero, las podemos trasladar hacia arriba. Nos dice que se puede trasladar hacia arriba. Sumarle un ¿qué? Sumarle un c. Sumándole un c a g de x y el mismo c a f de x. Y ahí nos va a dar un área r, digamos, r techito, ¿verdad? R techito, que al final de cuentas es la misma área, solo que ahora del lado positivo del eje x, ¿verdad? Encima, más bien del eje x, perdón. Encima del eje x. Entonces, vean que al final nos va a quedar la misma fórmula. Nos va a quedar la misma fórmula, la integral de AB de f de x menos g de x. Solo que notemos acá que en el dibujito que tenemos aquí, ¿cuál es la que está por arriba? La que está por arriba es f de x y la que está por debajo es g de x. G de x, entonces igual pensamos lo mismo para encontrar un área entre curvas, es igual, tengo que ver cuál es la que está por arriba y cuál es la que está por debajo, ¿verdad? Cuál es la que está por arriba y cuál es la que está por debajo y realizo la resta de la que está por arriba menos la que está por debajo y buscar siempre los límites de integración, ¿verdad? Que generalmente van a ser las intersecciones entre mis funciones, Para ejemplificar este caso tenemos un ejemplito sencillo, dice que determina el área de la región delimitada por el eje X y la parábola. Entonces vean que ya nos dicen entre la parábola y el eje X, ¿verdad? Esto que está acá, toda encerrada, o sea que tenemos ahí. Entonces simplemente, ¿qué es la diferencia? Que ahora está por debajo, pero igualmente, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos la integral de ¿dónde? De 0, este está sencillo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿en realidad es 0 o no? Pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que no. Puede ser que sí, pero entonces no sabemos, no nos complicamos, ponemos acá un A, ponemos un A y aquí un B. Ponemos un A y un B. ¿De quién? De la que está por arriba. ¿Quién está por arriba? Ojo, vamos a hacerlo así. ¿Quién es la que está por arriba acá? Es el eje Y, perdón, el eje X. Y el eje X, ¿cuál es la ecuación de ese eje X? Ya lo vimos en el ejemplo anterior que era Y igual a 0, ¿verdad? Entonces la que está por arriba es 0 menos la que está por abajo que es la parábola. ¿Lo ven? La que está por arriba es esta, y igual a 0. Es una recta horizontal. Y la que está por debajo es la parábola. Esto menos x a la 2 menos 2x de x. Si la dejamos así está incorrecto. ¿Por qué? Porque este menos me tiene que cambiar los signos de ambas, ¿verdad? Este menos me afecta a ambas. Otra vez, dos opciones. Le escribo paréntesis o le cambio de signo.
por este caso vamos a ponerle paréntesis para que nos quede bien claro. Claro, entonces, ¿qué nos falta encontrar? A y B. Pero este A y B, ¿qué son? En realidad, si nos ponemos a ver, es la intersección del eje X de mi parábola. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo X a la 2 menos 2X es igual a 0? Es una forma de verlo. Pero otra forma de verlo, ¿qué sería? Otra forma de verlo es la intersección entre la parábola y la recta y igual a 0. Es lo mismo, como lo estábamos analizando anteriormente. Igual o mis funciones, los criterios, ¿verdad? De mis funciones. Y aquí nos va a quedar una ecuación sencilla de resolver. La podríamos resolver como una cuadrática si no queremos complicarnos, o poder ver que aquí hay un factor común, ¿verdad? El x, y nos va a quedar x menos 2 igual a 0. Y entonces x es igual a 0 o x es igual a 2. Entonces efectivamente este sí era el 0 acá y aquí es 2. Entonces ya tenemos los límites de integración, ¿verdad? Vamos a borrar aquí el a y b. Tenemos que de 0 a 2. De 0 a 2. Vamos a hacerlo acá. Me queda un poco feo el 2. 2 y el 0. 2 y el 0. ¿Todo bien? Entonces, listo. Igual, como mencioné, esta la podemos resolver directamente ya como una ecuación cuadrática en la calculadora, donde a es, vamos a escribirlo por acá para que nos quede claro, donde a es igual a 1, el b es igual a menos 2 y el c, como no lo tenemos, es igual a 0. Y ahora resolvemos la integral. Vamos a cambiar de signos para no enredarnos con ese signo. O igual ese signo que está acá lo podemos sacar de la integral. Hay muchas formas de cómo resolverlo. En este caso voy a solamente cambiar los signos de acá. Vamos a cambiar los signos. Va a quedar la integral de 0 a 2 de menos x a la 2 más 2x de x, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora integramos la integral súper sencilla otra vez, como les digo, integrales de polinomios. Entonces nos va a quedar menos x a la 2, perdón, x a la 3 entre 3 más, el 2 se conserva porque es una constante y la integral de x es x a la 2 entre 2. Y esto evaluado de 0 a 2. Y acá vean en la parte fácil que simplemente evaluar, ¿verdad? Simplemente evaluar el de arriba menos el de abajo. Va a quedar menos 2 al cubo entre 3. Vean que aquí en este caso no hace falta el paréntesis porque el 1 está por fuera de la x, ¿verdad? Podemos escribir así entre paréntesis el 2 para que no tengamos confusión en eso. Y antes, en este otro término, podemos cancelar el 2 con el 2, ¿verdad? Para no ir jalando tantos números. Igual lo podemos escribir y eso lo hace la calculadora, ¿verdad? Ya nosotros hicimos la parte complicada, que es cómo plantear la integral, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular? Ya esa parte de calcular, ya eso se lo dejamos a la calculadora, ¿verdad? Claro, hay que tener cuidado a la hora de meter los datos, ¿verdad? Entonces, más 2 a la 2. Y al igual que en el caso anterior, no vamos a probar para 0 porque todo esto va a ser 0, ¿verdad? Aquí falta menos, todo esto evaluado en 0. Pero 0 al cubo es 0. 0 entre 3, 0. 0 a la 2 es 0. Y entonces nos va a quedar menos 0, no va a hacer ningún efecto. Y ahora entonces esto que tenemos acá, simplemente lo metemos a la calculadora para ver cuál es su resultado. Y obtenemos como resultado que el área es igual a 4 entre 3. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el área es igual a 4 tercios. Y igual, podemos agregar unidades lineales. Podemos escribir que esta es A, ¿verdad? No le escribimos el nombre. El área A. Y listo, otro ejemplo más. Tenemos cómo calcular el área. Bueno, pero esto parece muy sencillo, ¿verdad? Entonces ahora viene y nos dice, bueno, esto no es tan sencillo como parece, nos dicen, ¿verdad? Aparentemente dicen que no es sencillo, pero vamos a ver. Dice que, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta gráfica, que es una función g y una función f, ¿verdad? Solo que vamos a ver qué pasa. Vamos a pintar en color verde la que está por arriba. Vamos a pintar en color verde la que está por arriba, ¿verdad? Entonces, no, más bien en verde la función f. La función f, ¿sí? Entonces, vean que la función f es esta que está por acá. Vamos a ver, no es la otra, es esta, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, esta que está acá, ¿verdad? Esta es la función f. Entonces, vamos a pintar en verde la función f, viene la función f, viene la función f.
viene por acá, ¿verdad? Ella viene acá. Y ahora vamos a pintar en color menta la función g de x, ¿verdad? La función g de x, tenemos que viene por acá, ella viene por acá, y llegó, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, estoy viendo que la función g no se mantiene siempre por arriba. El color menta no se mantiene siempre por arriba. Acá sí está por arriba. Pero ¿qué pasó después de A? Ah, no, ya está por debajo, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahora está por arriba la función f de x en color verde. Entonces vean que de C a A, la que está por arriba es color menta, la función g. Y luego de A a B, la que está por arriba es verde, de F a G. Entonces, ¿qué significa eso? Hay un intercambio, se están entrelazando, ¿verdad? Como dice el dibujo, en un momento una está por arriba y en el otro momento la otra está por arriba. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, como lo mencioné anteriormente, lo que vamos a hacer es calcular por pedacitos. Calcular por pedacitos. Primero vamos a calcular primero acá. Primero de de C de C a A, ¿verdad? De C a A. Y luego del otro pedacito vamos a poner por acá este color, luego de A a B. Luego de A a B vamos a integrar por pedacitos, ¿verdad? Vamos a integrar por pedacitos. Entonces nos dice que lo que viene acá, el área es la integral de C a A. ¿De quién? De G de X menos F de X. Otra vez, la función que está por arriba menos la que está por debajo. Entonces tenemos que el área A es igual a la integral de CA de G de X menos F de X. ¿Por qué? Porque acá de CA, la que está por arriba es la función G de X, color menta. Y la que está por debajo es F de X, color verde. De X, recordemos siempre el de X, más la integral de A a B, ahora de A a B, de la función F de X menos G de X. ¿Por qué F de X menos G de X? Porque ahora de A a B, la que está por arriba es la función f de x, la que está en verde, y la que está por debajo es g de x, color menta. Entonces es lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, solo que debemos tener más cuidado, ver si cambia eso, si está una por arriba y otra por debajo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejemplo para terminar. Tenemos este ejemplo que nos dice: considerar la región delimitada por las gráficas y igual a x, y igual a 9, y igual a 2 tercios de x más 1 tercio. Todos son rectas. Dice calcular el área de la región descrita integrando primeramente sobre el eje x y posteriormente realizar el cálculo del área integrando sobre el eje y. En este caso nosotros no vamos a ver esto, no vamos a ver integración respecto al eje y, solamente respecto al eje x. Otra forma de cómo calcular áreas, ¿verdad? Digamos lo que es lo mismo, pero como al revés, como al revés. ¿Qué es eso? Entonces, eso es que ahora más bien nuestro eje X va a ser nuestro eje Y. Imagínense como que yo agarro el eje, el plano cartesiano, y vengo y lo giro todo esto, ¿verdad? Lo giro. Entonces sería una forma de cómo verlo más sencillo, girándolo. Si yo lo giro, al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Solo que hay unos cambios, ahí ya no vamos a integrar respecto a X, sino respecto a Y, pero nosotros vamos a aprender solo la forma de integrar respecto a X y con eso nos va a bastar, ¿verdad? Teniendo en consideración que siempre es lo que está por arriba menos la que está por debajo y ver los límites de integración. Entonces vamos a ver el dibujito que tenemos por ahí. Tenemos y igual a x y y igual a 2 tercios de x más 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este dibujo? Si yo vengo acá, esto está por arriba, ¿verdad? Y menta está por debajo, ahí en ese pedacito, ¿verdad? Pero ya de 9 a 13, menta sigue estando por abajo. No hay problema con menta, pero ahora la que está por arriba es y igual a 9. Ya no es verde, ¿verdad? Ya no es verde, sino es otra función, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ponerle un colorcito por acá, vamos a ponerle naranja. Ya es el color naranja, ¿verdad? Vamos a ver, acá este no es. Vamos a ponerlo acá, este que tenemos por acá. Borramos esto. Y sí, acá, color naranja. Color naranja. Entonces, luego de analizar eso, ¿qué podemos entender?
que no podemos integrar simplemente de 1 a 13, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no siempre se mantiene la misma función por arriba y por debajo. En este caso se mantiene por debajo la misma en ambos, ¿verdad? De 1 a 9 y de 9 a 13. Pero no cambia la que está por arriba, entonces hay que resolver dos integrales. Vamos a ver. Vamos a escribir acá que ya nos dan los datos 1, 9 y 13, ¿verdad? Entonces sería la integral de ¿qué? Primero de 1 a 9. De 1 a 9. ¿De qué? De la que está por arriba, que es en color verde, de x, menos la que está por debajo, que es color menta, 2 tercios de x más 1 tercio, menos 2 tercios de x más 1 tercio, ¿verdad? Esto entre paréntesis porque va a cambiar de signo. Va a cambiar de signos. Podemos cambiarlos acá también de una vez. Esto es menos 2 tercios de x menos 1 tercio, ¿verdad? Como sea más fácil para nosotros, ¿verdad? Para ahorrarnos unos pasitos, ir haciendo menos pasos. Y luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos luego acá la integral de 9 a 13, ¿verdad? La integral de 9 a 13, entonces más, porque es un área, estoy sumando esta que está acá, y ahora más este otro pedacito. Más ahora la integral de 9 a 13. ¿De qué? De la que está por arriba, que en este caso es 9, menos la que está por debajo, que es 2 tercios de x más 1 tercio. En este caso voy a cambiar de signo. Vamos a cambiar de signo una vez. Nos va a quedar menos 2x entre 3 menos 1 tercio. Menos 1 tercio de x. Y ahora entonces integramos, ¿verdad? Integramos o antes podemos verificar si tenemos algo en común para sumar, restar, para que aún la integral nos quede más fácil, ¿verdad? Entonces podemos ver que acá en la primera integral tenemos x y menos 2 tercios de x. Podemos hacer la resta, ¿verdad? De 1 menos 2 tercios. 1 menos 2 tercios, eso es igual a 1 tercio. Entonces ahí podemos hacer la integral aún más pequeñita. Acá 1 a 9, la integral de 1 a 9 de 1 tercio, ¿verdad? De x entre 1 tercio. Acá lo que quiero comentar es que ya cuando nosotros planteamos la integral, ya acá ya esto ya es de los temas anteriores, de calcular una integral definida. Porque aquí lo que estamos haciendo es eso, calculando, la verdad, restando. Ya de aquí en adelante, vamos a hacer de esta flechita, ya acá es cálculo de integral definida. Estas dos fue el área, cómo ver el área, cómo planteo esa integral, ¿verdad? Cómo planteamos esa integral. Y igualmente vamos a resolver la integral para practicar un poquito, aunque sean integrales bien sencillitas, ¿verdad? Y menos 1 tercio de x. Más la integral de 9 a 13, ¿de qué? Bueno, aquí tengo 9 y el menos 1 tercio, ¿verdad? Entonces resto 9 menos 1 tercio. 9 menos 1 tercio, ¿cuánto nos da? Es decir, que nos da 26 tercios. 26 tercios. Y acá, menos 2x tercios de x. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular cada integral, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí abajito. Vamos a ver si tenemos más espacio. Tenemos un poquito más de espacio, ¿sí? Exacto. Vamos a bajar acá y listo. Diríamos que esto es igual entonces a ¿qué? Integramos entonces, ¿verdad? La integral de x es x a la 2 entre 2, ¿verdad? Pero este 2 va a quedar abajo, entonces aquí hay un 3. 2 por 3, eso es 6. Multiplicamos de una vez. Si no, se nos va a hacer muy largo. Menos acá la integral de una constante es la constante por x, ¿verdad? Multipliqué de una vez. 1 por x es x. Y esto evaluado de 1 a 9. De 1 a 9 más, ahora, ¿qué? Igual acá, 26 entre 3. La integral de una constante es la constante por la variable, que sería en este caso x. Menos, igual acá, que tendríamos 2x entre 3. La integral de x es x a la 2 entre 2. En este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, podríamos multiplicar 3 por 2, que es 6. Pero puedo sacar mitad acá. 2 entre 6, que es 3, ¿verdad? O igualmente lo podría ver de esta forma. Cancelo el 2 con el 2. Más rápido, ¿verdad? Entonces la idea es que nos va a quedar entonces x entre 3. Bueno, x no, ¿verdad? Porque estamos integrando x a la 2. Y bueno, ahora he evaluado de 9 a 13. De 9 a 13. Y ahora entonces indicamos el paso de evaluar. El de arriba menos el de abajo. Este paso lo tienen que hacer porque así verificamos si verdaderamente estamos evaluando correctamente la integral definida. Menos, voy a cambiar de signo de una vez acá, nos va a quedar negativo.
1 a la 2 entre 6, cambia de signo, aquí es menos, entonces cambio a más, entre 3. Ahora vamos con la otra, de 13 a 9. Primero 13, ¿verdad? Sería más 26 por 13 entre 3, menos 13 a la 2 entre 3. Ahora, menos, voy a cambiar el signo también, ahora evaluamos en 9. 26 por x, pero x es 9 entre 3. Menos, pero menos no, ¿verdad? Porque estamos cambiando de signo, entonces más, cambiamos de signo. Más 9 a la 2 entre 3. Y ahora todo esto lo podemos meter en la calculadora y listo, nos da el resultado. Otra forma de resolverlo es, bueno, algunas calculadoras están en la integral, entonces ustedes para verificar el signo y no tener problemas acá, que tal vez meter todos estos números largos que tenemos aquí, ¿verdad? Todo esto, operación larga, es meter esto a la calculadora, toda la integral, ¿verdad? Hay calculadoras que te dan ya la integral definida, entonces directamente podemos meter esto. Lo que pasa es que si la integral es un poquito complicada, ahí no lo calcula o va a ahorrar su tiempillo calculando, ¿verdad? Pero yo supongo que estas son sencillas porque son de polinomios, entonces la va a poder resolver. Entonces simplemente ustedes ponen en la calculadora esta integral más esta integral y van a poner el resultado acá. Van a poner el resultado acá. Bueno, luego de calcular esto, obtenemos como resultado 16. El área es igual a 16 y con esto estaríamos terminando acá área entre curvas. Y ya este es el último tema para el tercer parcial. Ya con esto hemos concluido los temas para el tercer parcial. Ahora lo que nos quedan es algunas clases sincrónicas de práctica, ¿verdad? De dudas con problemas que hayan trabajado y algunos otros videos que vamos a subir de ejemplos para que tengan aún mucho más ejemplos de problemas. Y antes de terminar, entonces, igual en este documento vamos a tener problemas y con sus soluciones. Entonces, vamos a verlos. Por acá tenemos los problemas. Tenemos los problemas por acá. Tenemos varios. Si no nos recordamos cómo graficar, entonces podemos buscar un software y graficarla. La podemos graficar. La graficamos y ahí nos va a quedar más fácil cuáles son los puntos, dónde inicia y dónde termina. Y si no, entonces tenemos que saber cómo graficar, ¿verdad? Que eso ya lo aprendimos en el curso de informática o en el curso anterior, ¿verdad? Cómo graficar una recta, cómo graficar una parábola, cómo graficar un valor absoluto, cómo graficar una exponencial, ¿verdad? Todas esas gráficas ya las sabemos. Entonces, cómo graficarlas. Y luego vamos a tener las soluciones. Y aquí tenemos las soluciones a los problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, a practicar bastante, estudiar y recuerden cualquier duda, no tengan pena, no se queden con la duda, siempre practiquen y pregunten, pero practiquen y recuerden, recuerden que la idea que les di para estudiar, ¿verdad? Llegan, van a ver el video y tengan su cuaderno ahí, ¿verdad? Tengan su cuadernito para apuntar las dudas y vayan resolviéndolo. Si no se entendió algo, entonces lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir y a repetir y a repetir, ¿verdad? Y no dejar los videos para lo último, sino una semana antes ya nos va a dar tiempo y no nos va a alcanzar el tiempo para entender todo, ¿verdad? Y ahí es donde viene el problema de notas muy bajas en los exámenes, ¿verdad? Y entonces con esto estaríamos terminando acá el tema y estaremos o deben estar pendientes cuando vamos a tener una clase sincrónica, ¿verdad? De dudas y malos problemas que le estoy subiendo en la lista de reproducción y que están en el documento PDF, ¿verdad? Donde estamos organizando la clase. Muchas gracias, hasta luego.